Sabes que tu mejor recurso eres tú. En este espacio te comparto las claves, estrategias y herramientas más efectivas y todo el polvito mágico para acompañarte en ese camino hacia la creación de la vida que realmente te gustaría tener. Yo soy Victoria Hertel y esto es Amor a mí. Bueno, vamos a empezar con el episodio. Bienvenida, Diani. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad que me pone muy contenta tenerte y que platiquemos de todo. Gracias, Vic. Gracias por invitarme. Estoy muy emocionada de estar contigo, además, hablando. No, qué lindo. Hemos tenido ya muchos años de trabajo y de contribución mutua, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, Dianita es astróloga. Ahí les voy a dejar su Instagram para que luego la contacten si quieren, ¿no? Pero es muy importante, o sea, ahora platicábamos fuera del micrófono de nuestras etapas, ¿no? De etapas, y yo creo que mucha gente estamos como en momentos de mucho cambio, ¿no? No sé si de cambio como de cierto, como de crisis, por llamarlo de alguna forma. Claro. Y que a veces es como que, por lo que yo platico, ¿no? Y justo platicábamos con vos, eras como, bueno, probamos muchas cosas, hemos ido como por varios lados y como que ya nada, ¿no? ¿Cómo sería? A ver, platícame de ese momento, de esa, o sea, ¿tiene algo que ver con etapa astrológica? ¿O qué está pasando cósmicamente? Que estamos muchos en ese momento. Sí, yo creo que una de las cosas, como antes de empezar a platicar, se me hace muy importante decir que esta parte astrológica, ya sea la astrología, la numerología, cualquier herramienta que uses, creo que una de las grandes claves sería que te tiene que servir. Tiene que ser una herramienta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si están leyendo algo que los está asustando, que les está generando más miedo, eso no está siendo una herramienta. ¿Estás de acuerdo? O sea, porque creo que ahora hay tantas cosas que te hablan y que te dicen y tanta saturación de información que entonces nos empezamos como a perder, ¿no? Con tanta herramienta y con tanta cosa y Mercurio está retro, entonces no hagas nada y no te muevas. Ay, sí, y como esta parte muy catastrófica que es muy marketeable, sí. Entonces creo que sería como una de las cosas. Cualquier herramienta que estés escuchando, estés usando, súper importante que sí se vuelva una herramienta, ¿no? Para empezar. Y segundo, hablando de esta parte astrológica, creo que a mí de las cosas que más me ha ayudado la astrología es a entender estos ciclos personales, ¿no? Ya sea que estás en una crisis, estás pasando por un momento, más allá de predecirte y decirte qué te va a pasar como bola de cristal, a mí la astrología me ha ayudado muchísimo a dejar de compararme con el de al lado. Claro, bueno, a mí con tanto tiempo como que de chusma, ¿no? Me iba metiendo, empezaba a leer desde hace varios años del tema de la astrología para ver qué tanto era cierto y qué tanto no y qué tanto aplicaba para mí, ¿no? Entonces, pues según yo, es como hay energías disponibles, ¿no? Claro. Y como que esas energías nos ponen ahí o sea, como a disposición en los aprendizajes que podemos hacer. Y yo pensaba, según yo, ¿no? Hasta que ahora estamos hablando, claro, yo decía, bueno, es que mi proceso personal ha sido muy intenso en los últimos años, 7 años sobre todo, que justo hablábamos de Urano, de Plutón, que yo los tuve justo en planetas así como súper, ¿se llaman planetas personales? Planetas transpersonales. Transpersonales, que son como súper importantes. Yo decía, bueno, soy yo la que está en un momento así. Pero ¿qué pasa con los demás? Porque sí veo gente que aunque no tenga esos planetas ahí, también están pasando por situaciones complejas o de como de, bueno, pues ¿y ahora para dónde? Por ¿no? cuestionamientos, ¿no? Vamos a hablar como de estas como tres, ¿saben? O sea, vamos a empezar a hablar como de esta edad entre los 36 y los 45. ¿Les parece? Y les voy a decir como 3 planetas que nos mueven ciertas cosas. O sea, no me salgo en ningún caso, o sea, en ninguno. Para hablar de estos movimientos, ¿no? Porque también creo que eso, o sea, la astrología es cómo el movimiento de arriba nos mueve a nosotros, ¿no? ¿Cómo nos mueve? Y a mí hay una frase que hace mucho una terapeuta me dijo, a ver si les ayuda y te ayuda, pero no sé si les pasó como a mí. Yo sí pensé creyendo que la vida, mientras más estable, mejor. Mientras menos te pasaran cosas, mejor, ¿no? O sea, yo crecí con una niñez muy estable, entonces yo decía, mientras así te pase, está súper bien, ¿no? Tal cual. Y una vez esta terapeuta me dijo, a ver, es que es un electrocardiograma. Entonces, si tu vida está así, flat, estás muerto. No te está pasando nada. No estás saliendo de tu zona incómoda. No, bueno, pues se exageraron en mi caso, ¿eh? En cambio, si estás teniendo ups and downs, ¿no? Si se está moviendo, es que está vivo.
¿no? Es decir, este tema de las crisis, las emociones hacia arriba, hacia abajo, está hablando de que estamos vivos. En cambio, cuando hay picos muy altos y muy extremos, es que te está dando un paro cardíaco. O sea, necesitas ver y reprogramar porque hay una crisis demasiado o hay una, incluso como hasta adicción a que pase esto, ¿no? Podríamos como decir, te está dando un paro cardíaco. Entonces, eso me ayudó a mí porque yo sí decía, es que sí, todo te tiene que salir así, ¿no? Tienes que elegir una profesión y estar en eso tus próximos 40 años, una pareja y estar en eso, un rol y quedarte en eso. Y creo que lo que estamos viendo ahorita es que no está pasando eso. O sea, que hay una constancia de cambio, de evolución, de cuestionamiento, de moverte, que cada vez vamos durando más como humanos. Entonces, esta primera crisis de los 36, ¿no? Que podríamos hablar incluso un poquito más antes, 28-30. Dime si no es como la primera donde nos vamos cuestionando ya se me acabó la lista que me dijeron que tenía que hacer. Ya estuve en la escuela, ya la acabé, ya me gradué, igual ya me casé, igual ya hice esto, ya estoy trabajando, ¿y ahora qué sigue? Entonces empezamos a ver estos caminos distintos. Esa primera crisis, por así decirlo, es un proceso astrológico en el que Saturno, que imagínate es el planeta que nos pone límites, que nos hace hacernos responsables, ocurre, ¿no? Es lo que llamamos el retorno de Saturno, la crisis de los 28-30. Es que yo tengo el ascendente en Capricornio, que Saturno es el regente de Capricornio, entonces estoy hasta aquí de la procesos, de responsabilidad. del proceso, del no sé qué, de que todo tiene que ser lento. Y creo que es un punto importante porque es una palabra que estamos muy acostumbrados a que responsabilidad sea una palabra que como si fuera un Mufasa, ¿no? Responsabilidad, qué horror. Cuando en realidad es responder, empezar a responder por ti. Entonces, háganse esta pregunta en su vida. Entre los 28 y 30 tuvo que haber una situación que sí les hizo decir, wow, me volví responsable. Un padre que trascendió, se casaron, nació un hijo, los corrieron de su trabajo, tuvieron que emprender algo que literal te hizo darte cuenta que necesitabas poner límites sanos en tu vida, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el primer ciclo que vamos sintiendo, ¿no? Bastante fuerte. Yo creo que hay mucha gente que tiene claro entre los 28 y 30 que le pasó este primer cuestionamiento en donde todos empezamos a tener caminos diferentes y ya no hay un ¿qué sigue? ¿No? Exacto. ¿Qué sigue? Algo que yo noté mucho, y no solamente en mi caso, es que de repente las fórmulas, o sea, las formulitas que a uno le funcionan, al otro no. No le funcionan, claro. Y entonces, ¿pero cómo? O sea, Sí. esto es parte de todo este proceso como de desestructuración. Yo creo que te quita lo que te sobra, ¿no? Sí. Pero qué incómodo. Súper incómodo. Oye, justo hoy estaba viendo un reel que ahorita hablando de toda esta parte y de amor a mí, lo vi y no sabes cómo me resonó. Estaban hablando de Georgina Rodríguez, la esposa de Cristiano Ronaldo. Y era una asesora de moda y decía, ¿por qué nos detona tanto como mujeres alguien que tiene un estilo muy sensual, muy provocativo en la manera de vestir? Y ella decía, porque a todas las mujeres nos dijeron que tenemos que ser muy elegantes y muy recatadas y que esa era la manera de tener éxito. ¿Y por qué la ves a ella y dices, tiene una mansión y le está yendo súper bien y tiene un esposo? Porque te detona, porque te das cuenta que hay otras maneras. Hay otras maneras. Y entonces como que en tu sistema de creencias empieza a haber no. A mí me dijeron que el éxito no era por aquí, que mientras más elegante te vieras y más recatada y más así, iba a tener éxito. Y no está pasando, ¿no? Entonces yo creo que es una de estos primeros cuestionamientos de Saturno que te dicen, a mí me dijeron que si seguía el 1, 2 y 3, pasaba esto. Y no pasó. Entonces, ¿cuál va a ser mi próxima estructura? ¿Cuál va a ser mi nueva base? ¿No? Yo creo que esa es una de las primeras, 28-30, ¿no? Wow. La siguiente empieza a los 36. A mí me encanta decir, la crisis de los 40 no empieza a los 40, empieza a los 36. Imagínense que a los 36 hay un punto que en astrología le llamamos la misión de vida, ¿no? Y ojo, no es como de, viniste a ser la Madre Teresa ni panadera. Es un punto que nos ayuda a decir, por aquí vengo a evolucionar en este mundo. Y a los 36, otra vez vuelve y se detona. Y entonces a los 36 como que tienes este cuestionamiento de, ¿qué estoy haciendo? ¿Hacia dónde tengo que ir? Imagínense que es un punto y una edad en la que los eclipses se vuelven a poner en el mismo lugar que estaban cuando naciste. Entonces es como un llamado del universo de, yo te dije que ibas a bajar a este plano a trabajar esto, ¿qué estás haciendo?
porque estás en lo cómodo, ¿no? Entonces a los 36 empieza este proceso en el que sentimos que se van un poquito como que nos movieron del camino, porque es como si nos estuvieran redireccionando. Me explico como de no, era para acá. Sí. Ese es uno súper importante, el de los 36. Pregúntense un poquito igual en este ciclo, como ¿qué les pasó a los 36? Creo que es interesante hacer esta introspección de, ay, sí, claro, a los 36 empecé a dudar de si seguía haciendo esto profesionalmente, de si mi camino era con esta persona en la parte de pareja. ¿Cómo se mueve en esta edad, ¿no? Entre los 36 y 40, que es una edad muy importante, ¿no? Y el siguiente y el último y muy importante es cuando Urano, que es el planeta de la libertad, se pone enfrente de ti y te pregunta qué tan libre te sientes en la vida. Madre. Y eso ocurre entre los 40 y los 45. O sea, ¿y en qué momento zafo? Porque haz de cuenta, ¿no? Ahora salió Urano, yo tenía justo Urano en Tauro, que yo soy Tauro, sí, 7 años, dale, que dale, ¿no? Plutón, los nodos, también me tocaron los nodos. Sí. Pero entonces sería como se estructura de una energía, o sea, de otra manera, ¿no? Y para ellos, ¿cómo pueden identificar además, digamos, estos procesos, más que nada por la edad? Sí, por la edad. Yo les diría que la edad es una clave. Ya está, pónganse contentos. Es una clave importante. Tan mal como a mí no les va, ¿eh? Obviamente estaría increíble ver de manera particular, ¿no? Claro. Porque también creo que esta parte de la astrología tiende mucho a generalizar, ¿no? Sí, como que hemos tenido todos nuestras sesiones, vos y yo, varias veces, o sea, que está es lo más interesante, ¿no? Como que puedas personalizar las cosas y ver, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, porque creo que si no esto nos generaliza mucho y nos simplifica. ¿No te pasa? O sea, creo que esta parte de la astrología o estas cosas que a mí sí me dan mucha risa, pero se me hace que es un lenguaje muy sagrado que podamos aprovechar, que se va simplificando en qué tipo de taco eres de acuerdo a tus ciclos, ¿no? Sí. Y entonces eso lo va haciendo que, pues sí, nos dé risa. En vez de verlo como, wow, es un lenguaje que puedo aprender de cómo se está moviendo arriba algo y cómo yo tengo que también encontrar mi propio ritmo. Creo que eso sería una palabra bien importante que me gustaría como dejarles en esta parte astrológica. O sea, la astrología es este idioma y este movimiento de los planetas que nos ayuda a recordar que arriba hay un ritmo y que tú también traes un ritmo personal. Y entonces por eso compararte con el de al lado es tan idiota, porque el de al lado trae un examen de francés y tú traes uno de cálculo que no tiene nada que ver. Total. Entonces estamos comparándonos con el proceso del de al lado y no tiene nada que ver con el Ay, qué personal. difícil esto que estás diciendo, porque con esto de las redes, ¿no? Se hace tan fácil comparar, ¿no? Y de repente, sin darse cuenta, uno empieza como en este rum, como yo le digo, pero muy inconsciente, y de repente es como, ¿por qué me siento tan angustiada? Porque me estoy juzgando y me estoy hablando muy feo y no me doy cuenta. Porque llevo 2 horas viendo la vida de alguien que quién sabe que si sea verdad o no. Claro. Y entonces me estoy diciendo, porque yo no estoy pasando el verano en Italia como todos. Exacto. Cuando en realidad ni siquiera está en Europa. Capaz que es AI, ¿sabes? Sí. Entonces sí creo que esta parte de entender tu ciclo. Yo les dejaría estas edades importantes a nivel personal. 28, 30. ¿Qué pasó? ¿Cómo te hiciste responsable? ¿Cómo te tocó responder? ¿Qué límites sanos tuviste que poner? Porque algo interesante es que si esa etapa no la vamos pasando, la arrastramos, ¿no? Vamos como arrastrando no supe decir que no supe los límites, no me hice responsable y entonces voy sintiendo las demás etapas que me van como arrastrando, ¿no? También es eso. Como que siempre pensamos que llegamos a una montaña y se acabó, y es llegar a muchas montañas. O sea, a mí me encanta este tema como de la constancia, no tanto el eterno sanación, porque tengo uno de mis grandes maestros siempre me dice, tóxicos nos vamos a morir, o sea, tóxico te vas a morir, no vas a estar 100% ni sanado, ni limpio, porque entonces ni siquiera estarías aquí, ni el Dalai Lama se va a morir sin tener algún tema, alguna situación, alguna duda, pero ¿qué tanto puedes reducir tú esa toxicidad en tu vida? Hablando a nivel energético, espiritual, emocional, incluso de alimentación, de productos, de lo que sea, ¿no? De pensamientos. Pero tóxico te vas a morir.
Entonces creo que eso también te ayuda a recordar esta parte muy humana que tenemos. Total, ¿sabes qué? Sí, me hiciste acordar como a... Yo es que siempre les cuento que a mí me gustaba desde siempre, desde muy chica, como leer filosofía y como estas cuestiones de los maestros. Que al final del día encarnas, ¿no? Con una misión de venir a aprender ciertas cosas, ¿no? Eh, y que en realidad tu tarea en la vida es aprender eso que viniste, ¿no? Con estos elementos que se pusieron de esa forma para ese acuerdo que hiciste de aprendizaje. Y que te vas, ¿no? Llevándote lo mejor que pudiste aprender, pero hay muchas vidas y muchos procesos. Y, y justo esto de ser un poco más humilde y darse cuenta que al final del día estamos en un proceso, ¿no? Y que por más que ahí afuera está como súper de moda, ¿no? Bueno, sí, pues manifiesta y haz la realidad. Sí. Al final del día, para mí, ¿no? Lo que yo entiendo y he aprendido y lo que más me doy cuenta es, oye, tu tarea es estar ahí, ¿no? Intentar dar lo mejor que puedas y el resultado real al final va a terminar en manos pues de Dios o como le quieras llamar, ¿no? Y que a veces pues el aprendizaje está en intentar, buscarle la vuelta por un lado, por otro. Uno como que puede cambiar la manera, ¿no? O la actividad, pero no rendirse, o sea, ¿cómo se dice en español? Como no dejarse a uno mismo, ¿no? Sí, claro. O sea, como si quieres cambiar de profesión adelante, pero no te dejes a ti, no sé cómo explicarlo. Sí, yo creo que se resumiría en esta parte de estar presente, ¿no? O sea, como no en automático y sobre todo, creo que a mí esta frase me ha ayudado mucho, no vas a poder controlar lo que te pasa, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a eso. Creo que eso es de las únicas cosas que podemos hacer. No puedo controlar ni el gobierno, ni la situación, ni el país donde estoy, ni cómo, qué arancel se va a poner, pero sí puedo controlar cómo reacciono yo a eso, ¿no? Entonces creo que de las cosas clave sería, sí, ir hacia ti y trabajar esta congruencia que creo que es de las cosas clave que como humanos tenemos, y hablando de esta parte de manifestar, sí se habla mucho en esta parte como súper positivismo pendejo, de que tú piensas y se te va a dar, pero en realidad yo lo reduciría a la congruencia. O sea, si quieres paz, define tu paz y trabaja por esa paz. Pero si dices que quieres paz y estás corriendo en el acelere, pues entonces es como que hay un cortocircuito, ¿no? No puedo decir que quiero paz, pero hacer todo lo contrario. Entonces, creo que estas crisis entre los 36 y los 45 se resumiría en límites sanos a partir de los 28, dirección a partir de los 36, ¿no? Hacia dónde, o sea, cuál es mi propósito y como que siempre hay esta parte muy profunda de qué vine a hacer acá. Y creo que propósito tendrá mucho que ver con este tema de, sí, vengo a hacer mi propia vida. Vengo a ser feliz, en vez de estar buscando que viniste a ser la gran comunicadora. Pues puede ser que eso venga o no, pero trabajar esta parte de hacia dónde, tener un para qué despertarme todos los días. Exacto, pero ¿no? Eso, justo lo que decías, como a veces vienen por, bueno, tengo que hacer algo súper grande y tal, ¿no? Y a veces como no, o sea, simplemente quizás es estar presente, por ejemplo, en mi rol de mamá y ser la mejor mamá que puedo para los niños que tengo, o la mejor pareja para la pareja que tengo, aunque hay cosas que no me gusten, o la mejor hija, o la mejor, lo que sea en donde estoy, ¿no? Empezar por ahí, porque a veces creo que sí se nos pierde mucho el piso, ¿no? Claro. Con tanto ruido. Con la distracción, ¿no? Se te olvida lo importante. Entonces creo que a partir de los 36 te ayudan a darte cuenta que es importante y que vale la pena para ti. ¿A qué le das valor en tu vida? Y el último, que es entre los 42 y 45, que es este planeta Urano, te ayuda a preguntarte si te sientes libre en tu vida, ¿no? ¿Y cuál es ese concepto de libertad? ¿Dónde me siento libre? ¿Qué es libertad para mí? Porque si no hay esa libertad, entonces empieza la rebeldía. Y entonces cuando empezamos a escuchar todas estas historias de dejé esto, dejé la empresa, dejé lo que quería, porque pues no me sentí libre nunca. Entonces creo que también este concepto de libertad igual tiene mucho que ver con cómo puedo yo estar eligiendo, ¿no? Más que tengo que hacer algo, ¿no? Como tengo que cuidar a mi hijo. Es que tengo que ir a trabajar
elijo Sí. cuidar a mi hijo, elijo trabajar. Creo que ese sería un gran cambio de vocabulario para trabajar a Urano. Te hago una pregunta. ¿Por qué crees que puede haber ahora tanta como estas como situaciones de tantos cuestionamientos, digo, tan a nivel masivo? Colectivo. Sí, ¿será por una cuestión, o sea, como generacional o puede haber algo más? Ujú. ¿Cómo lo ves tú? A nivel astrológico, imagínense, este año sí está siendo un año importante porque tenemos planetas que fueron muy lentos, que cambiaron de signo. Entonces sí se siente como un cambio como generacional, cambio de manera de hacer las cosas. Y también creo que mientras más información hay, mientras más cosas tenemos que decidir, nos vamos como fragmentando más, ¿no? Es como mientras más opción, entonces menos sé qué elegir. Mientras más Claro. canales hay en la tele, entonces menos sé qué ver. Sí. Mientras más opciones hay de fruta y de cereal, entonces menos sé elegir. Entonces creo que sí tiene mucho que ver con limita todas las opiniones, todas las ideas, todas las opciones que hay para que te ayude un poquito a estar en ese centro. Pero sí creo que esto es lo que hace que haya estas nuevas estructuras que se van haciendo. Es como que estamos en esta ventana en la que hay una nueva posibilidad, Claro, un nuevo cambio. eso nos cambia como mucho, igual también como a nivel energético de planeta. Siento que como son cambios tan estructurales, no como que hasta el cuerpo lo siente, te cuesta mucho trabajo, no como hacer Sí, foco en no sabes algo. dónde cabes, Es pero eso. porque ya no existe ese rol. Entonces es un poco como ahora nombrar este nuevo rol, ¿no? Nos pasa ahora como mujeres. Antes era muy el rol de la mamá, pero ahora somos el rol de la mamá, pero el rol de la emprendedora, pero de la esposa, pero de la super cocinera panadera. Entonces, ¿dónde quepo? Entonces creo que sería un poco eso, generar estos nuevos espacios para tenerlos, ¿no? Para poder sentirnos en nuestro centro sin comparar a los otros. Ay, qué difícil. Sí, qué difícil. Pero sí, 1000%. O sea, creo que esto de Internet nos ha tocado una época maravillosa porque nos sirve para muchas cosas, ¿no? Pero por otro lado es como este sobreestímulo tan permanente, o sea, sí termina haciendo muchísimo daño. Y justo lo que hablabas recién de poner límites. em, yo descubrí que me es más fácil poner límites afuera cuando empecé a aprender, sigo aprendiendo, a ponerme límites a mí. O sea, Claro. ¿no? ¿Alguna recomendación que puedas darnos al respecto sobre eso? Sí, en cuanto al tema de los límites, como decías, yo creo que una de las cosas súper importantes es los primeros horas de la mañana tiempo para ti. Eso, o sea, tener este vasito lleno, yo creo que lo escuchamos mucho, pero de verdad, si yo no tengo este vasito lleno, ni siquiera voy a saber dónde están mis límites o dónde empiezan y dónde acaban. Entonces, creo que empezar en la mañana, y esta pregunta que te puede servir mucho, ¿qué quieres? Ay, me ¿Qué acuerdo de ese quieres? ejercicio que me hiciste un día, casi me da un ataque. Y esta parte de preguntarte qué quieres es Ese súper justo. importante porque, ojo, la vida, en cuanto te despiertes, te va a gritar que hay 28,000 cosas más importantes. Y el gran truco va a ser recordarte que es importante. Te va a estar jalando todo el día. Es que la junta, es que este mensaje, es que esto es súper urgente. Y si tú no empiezas a poner esa prioridad, la vida te va a ir diciendo que es lo más urgente. Entonces yo creo que una de mis recomendaciones sería que tu mañana, por lo menos 5 minutos, y 5 minutos si quieres así, pon la alarma, vas a ver que no es nada, 5 minutos que sean para ti. Aunque estés modorro, aunque sean para respirar, para escribir, para preguntarte qué quieres, pero de ahí poder entonces poner estos límites, porque si no, empieza el automático. Total. Yo me acuerdo cuando recién empecé a agendar, o sea, poner en la agenda espacios para Para mí. ti. Aunque yo decía, pero es obvio, ¿por qué lo voy a poner? No, no, ponlos. Sí. Madres, o sea, muy difícil, me resultó muy difícil. Y después, por ejemplo, hace poco, esto sí tiene poco tiempo, empecé a agendar los espacios en los que estaba con mis hijos, ¿no? Que pues viven conmigo, entonces pues casi todo el tiempo, ¿no? Pero los empecé a poner en la agenda. Y ahí me di cuenta por qué, claro, de repente terminaba en la noche agotada, cansada, a veces súper frustrada, porque me costaba más poner límites, porque era como un constante de, bueno, tengo que, muy inconsciente, bueno, estoy y doy y esto y lo otro, y de hacer muchas cosas a la vez. Y fue como, es que claro, o sea, está cañón, o sea, Sí. sí está cañón, sí es un trabajo, sí uno pone tiempo, esfuerzo, energía, presencia para eso, o sea, uno sostiene un espacio, ¿no? Tanto tengas
hijos o pareja o familia o clientes o pacientes o lo que sea, estás ahí para eso, ¿no? Claro. O sea, está cañón. Claro, y a veces esta parte de, en la teoría suena muy bonito, ponte tú la máscara antes que el de al lado, Sí, pero en la la práctica práctica es bien sí, difícil. Entonces yo creo que además de tener este momentito para ti, honrar tu palabra. Creo que honrar tu palabra puede ser como uno de esos grandes primeros límites que te pones, ¿no? Hoy voy a ir a correr, entonces sí honro que voy a ir a correr, ¿no? Porque muchas veces creo que la primera palabra que rompemos es con nosotros. Ay, 1000%. Entonces creo que esa de honra tu palabra, honrate lo que te prometes a ti, te puede ayudar mucho a después ver qué límites poner con otros. Si no honraron su palabra, si no prometen lo que hacen y poder definir esto sí, esto no. Ay, eso de la palabra da para un episodio completo. Sí. Yo, o sea, no sé si es algo que me toca a mí vivir y a mí se me pegan, pero como que me he dado cuenta que, ay, que la gente es como que está como en dos polos. O como que le pone azúcar a todo, ¿no? Y a la mera hora nunca cumple, con tal de no decir que no. O son como brutos. Ya. O sea, como me pasa que veo como esos dos tipos de personas, más la primera que el segundo, pero ¿me toca a mí nada más o vos también ves lo mismo? No, sí, sí creo, sobre todo, no sé si te pasa, pero nosotros que venimos de cultura muy latinoamericana, y igual aquí en México más, pero estamos muy acostumbrados a endulzar todo, ¿no? A que nos hablen bonito, chiquito, en diminutivo, que todo se sienta a agradar. Ahorita que antes del podcast hablábamos de eso, esta parte como de agradar y complacer, y el de enfrente le vale lo que te está pasando, lo que está pensando, ni siquiera está pensando en ti, está pensando en él. Entonces, sí creo que sí hay este extremo, y como dijimos, este como positivismo pendejo de que hay que todo esté lindo, que seas monedita de oro, cuando en realidad él no, a la persona igual y tampoco no le va a afectar, ¿no? Entonces, sí creo que sí hay más esta tendencia a cómo hago todo para decirte que no. Y aunque le afecte. Exacto, aunque le afecte. Pero estás de acuerdo que en el momento no le afecta. No te quedas tú pensando en la otra persona, estás pensando más en ti, cómo te vas a ver, qué te va a pasar, qué van a pensar de ti. Y al final ni siquiera terminas viendo a la otra persona. Sí, ¿no? totalmente. Entonces creo que eso, sí, o sea, encontrar mucho esto de honra tu palabra para así encontrar tu propio límite y trabajar esta creencia de que todo tiene que ser muy bonito, muy endulzado, muy, por favorcito, gracias. Ay, sí. A mí algo que me puede, la verdad, es esto de que, güey, estás diciendo algo directo o estás tal vez no tomándote el tiempo de el por favorcito y de bajarle tantito y entonces ya estás siendo grosera. Es como, no estoy siendo grosera, estoy siendo directa. Sí, ¿no? Sí, creo que tiene que ver mucho con el idioma, ¿no? O sea, yo tenía un maestro español en la universidad, me acuerdo, y todos decíamos, ay, qué grosero. No era grosero, solo no nos hablaban por favorcito a niños de ya 20 años, ¿sabes? Claro. Ya ni siquiera éramos niños, éramos adultos. Entonces, sí creo que sí, este tema del no es una respuesta completa y se nos ha olvidado, ¿no? Incluso hasta contigo o con otros, no. Es una respuesta completa y normalmente tendemos a, no, porque fíjate, es que se me va a complicar mucho. No es una respuesta completa. Vos sabés que el otro día me di cuenta y también lo puse en Instagram, en un story, porque de repente me di cuenta que tenía como una sonrisa puesta por default. Dije, güey, ¿para quién estoy sonriendo? Claro, y me acordé que durante muchos años me preguntaban, ¿estás enojada? Como, no, o sea, no, así es mi cara. Ah, pero es que pareces enojada. Entonces, uno empieza como a metamorfosearse para que el otro no piense que, o sea, para que no se sienta ofendido, para que no te Claro. ataque o para que no te diga, hasta que dije, güey, ya, o sea, ya, es como, ¿viste los cachorritos esos? Bueno, los cachorritos, Sí, ¿no? sí, Que no va a parir, el cachorrito va, ¿no? Y típico, ahora que yo tengo un perrito chiquito, o sea, lo veo comparado con el gatito, con mi gata. Es como, esa personalidad, o sea, nos han enseñado que esa personalidad cachorra, Hacer por perritos, decir, ¿no? sí, En vez de ser gatos. es como, güey, relájate y sé, nada más, Claro, ¿no? sí. Sí, este tema de ser, creo que si no macha en la descripción que nos dieron, ¿no? En el cuadrito,
es como no está bien, ¿no? Y entonces así como el no es una respuesta completa, el también porque se me da la gana, también es una respuesta completa. Porque quiero, exacto. Porque lo quiero hacer, ¿no? Ujú. Y también esta otra parte la tenemos muy como si fuera egoísta y es, no, es que quiero comerme este helado porque se me antojó un helado. Claro. Sin tener que decir, bueno, pues porque hice 1000 ejercicio y porque hoy es viernes y porque, no, porque se te da la gana. Entonces creo que Exacto. estaría lindo reconciliarnos tanto como se te da la gana como con el no. Ay, me encanta, porque quiero y porque puedo. Exacto. Porque aparte creo que es una parte de reconocer en gratitud lo que uno puede hacer, ¿no? Ujú. O sea, como, bueno, pues voy a correr porque puedo. O grabo un podcast porque puedo. A mí no se me olvida que Claro. hubo una época que no podía hablar, o sea, no Mm. hablaba bien. Y es como, oye, o sea, volver a revalorizar en este back to basics, ¿no? Sí. Los básicos no son básicos porque sean simples, son porque son o sea, fundamentales, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, algo más que nos quieras compartir sobre estos procesos, Diane. Dejarles estas 3 palabras. Yo creo que sería los límites, el tema del propósito y la libertad. Creo que son 3 palabras claves que nos hablan mucho de este proceso de crisis, como le hemos querido llamar, que crisis no quiere decir que sea malo, pero de cuestionamiento. Y definir esas 3 palabras para ti te puede ayudar mucho a ver cómo pongo límites sanos, cuáles son mis límites sanos, cuál es mi propósito en esta vida, más que buscarlo y que alguien te diga, viniste a ser panadero, que te hace despertarte en las mañanas, ¿no? Sí. Y el tercero, eso, que te hace sentir libre, porque muchas veces libertad no tiene que ver con, ay, porque mañana me puedo ir a París. Tiene que ver con esta parte de poderte expresar, poder pensar lo que quieres, poder conectar con tu lado más auténtico. Serían como las 3 palabras en estas etapa de crisis, por así decirlo, Me ¿no? En esta edad. encanta. Qué lindo. ¿Dónde te pueden encontrar, Diane? Me pueden encontrar en Instagram como dianasardas.astrology, donde comparto mucha información, sesiones 1 a 1 y cursos y talleres para poder aterrizar esta astrología en español sin que se guache y que te sirva de herramienta, que creo que es lo más importante. Qué linda. Muchísimas gracias, Dianita, por haber venido. Esperemos verte pronto la próxima que vengas. Gracias a ti, Sí. gracias a todos. Gracias a ustedes. Nos vemos en el siguiente episodio.